conocido como Pío Pico. Fue un político y terrateniente mexicano que desempeñó un papel al menos importante en la historia del estado de California, esto durante el siglo XIX. Naciendo el 5 de mayo de 1801 en San Gabriel, la Alta California, que en ese entonces era parte del virreinato de la Nueva España. Pío Pico provenía de una familia prominente en la Alta California colonial o virreinal. Su hermano, Andrés Pico, también desempeñó un papel destacado en la historia del estado de California, particularmente durante la intervención estadounidense en México. Andrés tendría un papel mucho más importante en esta guerra, mayor que la de su hermano, Pío Pico, de quien hablamos hoy. Pío Pico se convirtió en un próspero terrateniente y empresario, acumulando una gran cantidad de tierras y riquezas. Pío Pico es conocido por ser el último gobernador mexicano de California, antes de que el territorio fuera cedido o robado a los Estados Unidos en 1848, tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos. Pío Pico tuvo dos gobiernos en California, el primero de 1832 a 1833 y el segundo de 1845 a 1846. Como gobernador mexicano de California en ese momento, Pío Pico se encontró en una posición difícil. La intervención estadounidense puso a prueba su liderazgo y habilidades políticas, mientras trataba de proteger los intereses de México. Sin embargo, la superioridad militar y tecnológica de los Estados Unidos dificultó la capacidad de Pío Pico para resistir a la ocupación estadounidense. Durante la ocupación, Pío Pico intentó mantener la estabilidad en California y proteger los derechos e intereses de la población mexicana y de ascendencia mexicana en la región. Tras la ocupación estadounidense de California y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que cedió California a los Estados Unidos, Pío Pico enfrentó la pérdida del poder político y la confiscación de sus propiedades, así como la de muchos californios mexicanos que se enfrentaron a las barbaridades cometidas por los yanquis. La transición a la soberanía estadounidense marcó un periodo de cambio y desafíos para Pío Pico y la población mexicana de California. En el año antes de la guerra, Pío Pico mandó a su secretario José María Covarrubias a proponer al consulado británico que pusiera a la Alta California bajo la protección de la Gran Bretaña. Los británicos estaban dispuestos a hacerlo, pero la llegada del comodoro John Sloat a la capital de Monterrey el 7 de julio de 1846 negó esa posibilidad. La Alta California fue traspasada a los Estados Unidos como Estado de California. En 1846, cuando las tropas estadounidenses ocuparon las poblaciones de Los Ángeles y San Diego, Pío Pico se marchó a México, específicamente a la Baja California, en donde vivió hasta 1848, sustituyéndole por unos días su hermano menor Andrés Pico. Andrés Pico, en contraparte de su hermano Pío Pico, él sí demostró su valía como mexicano y luchó hasta el final, organizando diferentes escaramuzas contra el invasor estadounidense. Sin embargo, también hay que hablar que con la anexión de California a Estados Unidos, Andrés Pico tendría más suerte que su hermano, al punto de llegar a ser senador por el estado de California y un gran terrateniente, específicamente en Los Ángeles. Durante la intervención, Pío Pico no lideró ni una batalla militar para evitar la capitulación ante los Estados Unidos. En cambio, su papel se centró más en el ámbito político y en tratar de mantener la estabilidad en la región frente a la presión militar y política estadounidense.
La resistencia militar organizada contra la ocupación estadounidense en California fue limitada y dispersa. La mayoría de los enfrentamientos militares importantes durante la guerra ocurrieron en otros lugares como en las regiones de Texas, Nuevo México y en la misma República Mexicana. En California, las fuerzas mexicanas enfrentaron dificultades para organizar una resistencia cohesiva debido a la abrumadora superioridad militar de los Estados Unidos y la falta de recursos y apoyos adecuados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hubo algunas pequeñas escaramuzas, como ya lo hemos narrado anteriormente, y actos de resistencia localizada por parte de las fuerzas mexicanas y de los californios, que se oponían a la ocupación gringa. Por ejemplo, hubo enfrentamientos en lugares como la Batalla de San Pascual en diciembre de 1846 y la Batalla de la Mesa en enero de 1847. Estas fueron pequeñas escaramuzas, muy pequeñas, en comparación con las principales batallas de la guerra. Aunque perdió gran parte de su influencia política y riqueza durante este periodo, Pío Pico continuó siendo una figura respetada en la comunidad hispana de California. Después de la guerra entre México y Estados Unidos, Pío Pico se dedicó a atender sus negocios hasta que le alcanzó la muerte. Murió finalmente el 11 de septiembre de 1894, en el hogar de su hija Joaquina Pico Moreno, en Los Ángeles. Las ruinas de su rancho llamado El Ranchito fueron destinadas en 1927 por el estado de California para crear el Parque Estatal de Pío Pico en Whittier. La casa que construyó en la vieja población de El Pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Ángeles sobre el Reino Porcíncula, también llamada Ciudad de Los Ángeles, sobre la calle Olvera, se llama ahora Casa Pico. En reconocimiento a Pío Pico, uno de los más importantes bulevares de la ciudad de Los Ángeles lleva su nombre. Hasta aquí terminamos el video del día de hoy. El día de hoy vimos la historia de Pío Pico, el último gobernador mexicano. Ya saben que si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos vemos en un próximo video.